Buenas noches y bienvenidos a nuestro 14º foro de Aprende y Prospera Latam y al mismo tiempo nuestro primer foro del año. El tema de hoy es alcances de los proyectos con instituciones públicas, para lo cual contamos con grandes expertos de Argentina y México. Les presento al moderador del foro, Gabriel Mejía, quien es originario de México. Ha desarrollado su propia marca personal en el área de marketing digital y redes sociales, pues es fundador y CEO en una agencia de relaciones públicas, donde desarrolla contenido digital y campañas publicitarias. Su experiencia lo ha llevado al área de consultoría empresarial, capacitación, desarrollo organizacional y finanzas, pues cuenta con un diplomado de certificación Harvard por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y TESM en Dirección Corporativa y Habilidades Gerenciales. Un diplomado por el Centro de Formación y Perfeccionamiento Directivo ICAMI en Alta Dirección. Actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en Pedagogía, con la finalidad de fortalecer sus habilidades de comunicación y desarrollar más y mejores herramientas que le permitan aplicarlas en la capacitación e investigación educativa. Por otro lado, considera que los temas de aprendizaje y enseñanza en México tienen mucho potencial para su desarrollo, pues nos encontramos ya en una era digital y las TICs en la enseñanza son el futuro de cualquier tipo de negocio y emprendimiento. Es por ello que es colaborador en una plataforma llamada Expansión Educativa. También es co-founder del proyecto de divulgación académica Café Pedagógico, que ya cuenta con diversos canales para la enseñanza y aprendizaje. Live stream en Facebook y YouTube, programa de radio y podcast en vivo, explotando toda esta nueva ola social en redes con la finalidad de impactar en beneficio y llegar a más personas de cualquier edad a fin de empoderar, capacitar y dotar de todas esas herramientas y habilidades que les permitan mejorar en cualquier ámbito y perfil que se estén desarrollando. Una vez más, bienvenido, Gabriel Mejía. Muchísimas gracias por estar presentes en esta ocasión, en esta transmisión de Aprende y Prospera. Vamos a dar inicio con la primera ponencia, que está a cargo de Enrique Espeche, con el tema Catastro, una herramienta para la gestión estratégica. Te damos la más cordial bienvenida, Enrique, y pues vamos a comenzar. El tiempo es tuyo. Bueno, buenas noches y en principio muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir una experiencia desde Argentina. Es un gusto. Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir un video de Tucumán que tiene que ver con proyectos, todos son proyectos gubernamentales compartidos con empresas privadas y únicamente y puro de proyectos gubernamentales. Y de pasada, un poquito que conozcan Tucumán. Así que se lo comparto y continuamos. Se declaró la independencia nacional hace ya 200 años. Aquí, en esta tierra, nació la Argentina. Esta es la provincia más pequeña y densamente poblada del país. La llaman el Jardín de la República, por la vegetación que se extiende de norte a sur y de este a oeste, en montañas, valles y llanuras, hasta llenar de vida cada rincón de este suelo. Somos Tucumán, el centro económico, productivo, científico, tecnológico y cultural del noroeste argentino. Tucumán tiene un panorama productivo diversificado. Más del 70% del total de la energía eléctrica del noroeste argentino se genera en Tucumán. Es el primer productor mundial de limón, el primer exportador de jugos, aceites y cáscara deshidratada de limón, y el segundo exportador mundial de limón fresco. De los 15 ingenios azucareros establecidos en Tucumán, 11 cuentan con destilerías de alcohol. De esos, 6 producen bioetanol,
convirtiendo a la provincia en la mayor generadora de bioetanol del país. Los arándanos tucumanos llegan del campo a las góndolas de Estados Unidos por vía aérea directa y en menos de 48 horas. Tucumán es el primer productor nacional de frutillas congeladas y el principal productor de paltas de Argentina. En 2017 se expandió el Aeropuerto Internacional de Tucumán, transformándolo en la segunda terminal de cargas aéreas más importantes de Argentina. Sus 5 circuitos turísticos combinan diversidad de climas y paisajes en sus diques, cerros y valles, así como historia y cultura, en un entorno cosmopolita y lleno de contrastes. Tucumán cuenta con 4 universidades, 135 carreras de grado y 140 de posgrado. Bienvenidos a la tierra donde nació la independencia argentina. Bienvenidos a Tucumán. Bueno, un poco para presentarles de dónde soy y mostrar que los proyectos gubernamentales tienen amplio alcance y para poder hablar de proyectos gubernamentales en Tucumán, quiero darle un contexto nacional y de América. Argentina es un país federal y como país federal tiene 4 pilares que son la Constitución Nacional, la división política, la desconcentración y la Suprema Corte. Hago hincapié en esto en particular, en el sentido de que cada provincia, las 23 provincias y la ciudad autónoma, tienen esta estructura a su vez. Entonces, los proyectos gubernamentales tienen un alcance en sí que en general se potencia en la provincia. ¿Qué quiero decir con esto? Que al ser un país federal, como lo es Canadá, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina en América, cada provincia desarrolla sus proyectos y hace de que el catastro que tiene Tucumán se replique en 23 provincias. ¿Esto qué significa? De que tenemos 24 realidades distintas. Cada una de las provincias tiene un catastro y desarrolla sus productos catastrales de acuerdo a las condiciones que tiene la provincia. Esto para situar exactamente en el contexto de lo que es un proyecto gubernamental en un país federal. Por otro lado, el catastro de Tucumán forma parte del Consejo Federal del Catastro, que es en donde se reúnen todos los catastros y alinean las políticas que va a desarrollar cada uno. Y a su vez la Argentina forma parte del Comité Permanente de Catastro de Iberoamérica, para también compatibilizar políticas con Iberoamérica. Para interpretar el catastro en sí, qué es lo que hace o qué es lo que contiene, nosotros llevamos adelante la registración de las parcelas, que es la menor unidad de superficie que se puede delimitar en un territorio. Dicho esto, hablamos del rol que tiene el catastro en la sociedad. Básicamente, todo se vincula a la superficie terrestre. Entonces, puedo dar como ejemplo el hecho de que hoy cualquier aplicación de Internet, una de las primeras cosas que nos pregunta es si podemos compartir la ubicación. Porque eso nos muestra a las claras, básicamente, un sinfín de características que poseemos por el solo hecho de estar en un determinado lugar. Y cuando el lugar se describe, es fundamental los fines de diferentes actividades que tienen que ver con la política, las estrategias de mercado, las características de suelo, los proyectos, en fin. Entonces, ¿cuál es el proyecto gubernamental que estamos llevando adelante? Básicamente es un proyecto que pretende pasar de un catastro tradicional, que es el geométrico, el que delimita las parcelas, el dominio, o sea, quién es el propietario de esas parcelas, y lo económico, el valor que tiene esas parcelas, a pasar a un catastro
que contenga una red de infraestructura que permita una planificación y características que permitan llevar adelante cualquier tipo de proyecto que se quiera o se pretenda hacer en la provincia. Para eso tenemos que integrar organizaciones gubernamentales que estén dispuestas a llevar adelante esto. Esto es únicamente posible con una decisión política firme. Cualquier proyecto gubernamental necesita fundamentalmente de una decisión política firme y estar convencido de llevar adelante ese proyecto. Un personal capacitado que no es tan solo tener formación técnica, sino tener las condiciones y la visión global de lo que amerita un proyecto gubernamental, tener definido claramente cuál va a ser la planificación que se va a llevar adelante en función de ese contexto y fijar los tiempos claros de evaluación en la evaluación, en la proyección de esa planificación. Estos son componentes que son muy importantes y que son básicamente en los cuales hoy particularmente estoy involucrado. Lo que hacemos en cualquier proyecto cuando llegamos, cuando lo comenzamos, hacemos un diagnóstico. Y ese diagnóstico lo primero que nos hace y nos pone a disposición es cómo estamos, qué queremos hacer, cuál es la documentación, pero también nos hace pensar en cómo vamos a llevar adelante la sistematización, cómo se va a documentar ese proyecto, que es muy importante establecer las documentaciones de los proyectos, y también cómo se va a involucrar todo el global de la gente en este proyecto, que es uno de los componentes que más difíciles son a la hora de encarar proyectos gubernamentales, por el hecho en sí de que la administración pública tiene una contención de personal permanente, es decir, que, dicho de otra manera, tiene una estabilidad laboral, por ahí eso retrae algunas cuestiones. Las herramientas que utilizamos son las mismas que se utilizan básicamente en los proyectos privados. Pero entran a jugar acá algunos componentes muy importantes que tienen que ver con las entrevistas, que tienen que ver con la organización en sí, que en general tienen esta estructura piramidal, y estos proyectos nos conllevan a una estructura matricial. Entonces, este conflicto de situaciones hay que tenerlos muy en cuenta y estudiarlos detalladamente para armar ese rompecabezas y también ver cuál es la disponibilidad que se tiene de los diferentes elementos que existen, tanto tecnológicos, y muchos de esas herramientas tienen que ver con elementos de disposición manual, no tan solo tecnológicos, sino leyes y documentos que facilitan estos procesos. Entonces hay que tener claro cuáles son todas las herramientas de las cuales vamos a disponer. Eso te iba a comentar, disculpa que te interrumpa, Enrique. Sí, claro, Creo que justamente un punto para poder esclarecer y organizar un poquito lo que nos estás comentando, creo que partiendo justamente de la organización que estás comentando para poder justificar un proyecto a nivel gubernamental o en el sector público, creo que hay que tener bien delimitado lo que necesitamos y hacia dónde vamos para saber qué es lo que vamos a solicitar y qué es lo que requerimos también de nuestra parte. Y entonces esto nos va a ayudar a tener un poco más esclarecido en cuanto a herramientas, infraestructura, tecnología que requiramos para poder expandir este proyecto a nivel público. Bueno, esos son uno de los pilares que yo situé al principio. Primero, la decisión política, las personas que van a llevar adelante el proyecto y la planificación. En la planificación, vos vas a describir y vas a plantear todos esos componentes que se van a necesitar en las diferentes etapas, pero la realidad es, vos tenés una realidad de lo que pretendés en una planificación y otra la realidad que encontrás en la realidad. Cuando eso, digamos, la cuestión gubernamental. Cuando estás aterrizando ya el proyecto. Exactamente.
Sí. Entonces, ahí confronta que esas herramientas tienen, a veces están disponibles y ahora lo que vos creías como obvio que estaba disponible no es tan obvio y no están No, disponibles. sí, sí es cierto. Por eso hago ese contraste de que por ahí existe una realidad documentada y una realidad del efecto que Vivencial, produce experimental. y que no coincide. Sí, Entonces, ahí es donde empieza lo interesante del proyecto, por decirlo de alguna claro. manera, para utilizar el expertise de las personas que forman parte también fundamental de ese componente para disolver esos nudos que uno va enfrentando en los proyectos gubernamentales. Y bueno, y otro de las herramientas que se plantean es si contamos con esos elementos en los cuales nosotros que vamos a necesitar sí o sí para llevar adelante el proyecto. Porque por ahí tenemos las leyes, tenemos todo lo que necesitamos, pero si no tenemos disponibilidad de algunos elementos básicos, es muy complicado llevar adelante proyectos gubernamentales. O sea, yo puedo decir quiero informatizar, pero si no cuento con servidores, se hace complicado. Yo quiero generar imágenes, pero si no tengo drones, no puedo generar imágenes. Yo quiero generar una cartografía integral de toda la provincia, pero si no tengo este componente que se ve acá en el medio, que está acá, este Sí. componente es un GPS, una estación permanente GPS, que lo que permite es que cualquier trabajo trabajo que realiza un profesional de la agrimensura, o sea, delimita una superficie, lo hace en un sistema de coordenada que se integra a la cartografía integral. Eso no, aunque suena de una situación muy fácil, pocas provincias y no sé cuántos países tienen esa disponibilidad de un sistema de vinculación cartográfico integral para toda una región. Es decir, que lo que un profesional publica se puede graficar en un Google Map. Digo, para que uno dimensione las características de los trabajos. Entonces, si uno cuenta con esos elementos, uno puede avanzar en un proyecto de dimensión global, que es lo que uno aspira. Y por supuesto, elementos básicos como camionetas, computadoras y todo ese tipo de cosas. Pero esto no es menor a la hora de encarar un proyecto gubernamental, sobre todo en países y en provincias que nosotros las denominamos pobres y que muchas veces escasean los recursos. Entonces eso nos lleva a replantearnos muchas veces los proyectos gubernamentales por las carencias que tenemos, ¿no? Me ha tocado, por eso Y creo que es explico. bien importante también tener en cuenta la situación psicosociodemográfica de dónde vamos a desarrollar este proyecto público, ¿no? Porque también eso puede ser un gran impedimento a la hora de poder llevar a cabo o de ya materializar el proyecto como tal. Sí, eso es muy importante, pero cuando encaramos proyectos gubernamentales, como atiende a diferentes temáticas y tan diversas, por decirte, yo estuve en Mm, salud durante mucho tiempo y tiene unas características muy particulares. Hoy estoy en la parte de economía, que tiene que ver con el planteo de lineamientos que van con financiamientos, con proyectos de elaboración y producción. Indudablemente empiezan a jugar que, líneas para lo que tiene que ver efectivamente con el desarrollo socioeconómico, sociocultural, socioeducativo, en fin, todo lo que tiene que ver con la masa que moviliza una provincia, se vincula a estrategias de este tipo. Es decir, cualquiera que quiera encarar un proyecto, aún el más pequeño, desde un maxi kiosco, o encarar un proyecto ambiental, ambos van a tener que requerir de estudios de mercado, estudios de funcionamiento colaterales, posibilidades de accesibilidad, en fin,
todas esas herramientas tienen que ver con estos tipos de proyectos. Entonces son muy diversos. Yo he concentrado en Catastro esto, y esto que hablo de reingeniería, cada uno de estos ítems que yo estoy delimitando acá, son un producto en sí mismo. Entonces, a pesar de que el proyecto de Catastro multifinalitario es muy abarcativo, cada uno de estos proyectos son necesarios no tan solo para dentro de Catastro, sino también para que esto pues, se pueda replicar en el contexto de las organizaciones gubernamentales que se van vinculando al Catastro. Entonces, para eso nosotros hemos llevado adelante, por ejemplo, convenios con los municipios y comunas. Hemos llevado adelante la despapelización interna. Hoy tenemos en Catastro casi el 80% de los trámites que se realizan en formato digital, cosa que esa realidad en la provincia no es tan así. Tenemos un kernel gráfico, o sea, tenemos la posibilidad de hacer gráfica que con la última tecnología a nivel mundial. Tenemos la posibilidad de interactuar en forma directa, transparente y automática con nuestros socios, que son otras reparticiones directas como el registro inmobiliario y la dirección de rentas. La dirección de rentas es quien cobra el impuesto inmobiliario a partir de la evaluación que generamos nosotros. Y el otro es el que registra los propietarios de las parcelas. Entonces, para nosotros antes eso era llevar y traer papeles, generaba toda una burocracia de trámites extensos. Hoy eso tiene una transparencia inclusive para las instituciones. Entonces, cada actualización que realizamos en Catastro, cada actualización que se realiza en el registro inmobiliario, impacta automáticamente en la otra repartición. Y son reparticiones autónomas. Entonces, eso también tiene que ver. Cada uno de estos proyectos, algunos están terminados, otros no están ni empezados y otros están en proceso. Y también, bueno, acá continúo con lo anterior. Por ejemplo, cuando hablamos de digitalizaciones masivas, estos drones que yo les mostraba, nos permite tomar imágenes de estas características y con esto nosotros lo que hacemos es recuperar las construcciones no declaradas por los contribuyentes. Podemos llegar a una precisión de este tipo, es decir, que podemos delimitar si tiene pileta, no tiene pileta, si tiene doble altura. Para eso se requiere de tecnología. Y también los trabajos internos que nos llevan básicamente a la organización de poner una buena atención al público, la administración de los recursos internos y la integración del recurso humano en este tipo de proyectos que, como lo dije, al tener el empleado público una estabilidad, también hay que convencerlos y motivarlos a que acompañen en estos procesos, ¿no? Por último, mostrarle un video de una aplicación móvil que para reflejar un poquito, porque es muy cortito el tiempo y es mucho lo que hay que hablar en el proyecto gubernamental, pero por lo menos mostrarle una aplicación móvil que hemos desarrollado que permite básicamente que con esta aplicación, por un lado, se puedan hacer seguimientos, lo utilizan los profesionales, lo utiliza Catastro, porque está volcada toda la cartografía de la provincia en un teléfono. Si está esa disponibilidad y toda la información. Por supuesto que eso tiene las restricciones de seguridad pertinentes, que no cualquier persona puede entrar a cualquier información. Pero si yo me paro con mi teléfono en cualquier lugar de Tucumán, puedo saber a qué parcela pertenece. Yo le voy a ir contando así rápidamente. Este es el frente, la aplicación con sus iconos de acceso. Voy a mostrar una sola funcionalidad. Básicamente, cuando ingreso a una de las funcionalidades, me muestra el mapa de Tucumán. Y estas son las diferentes capas que tenemos, que están georreferenciadas, y podemos ver las comunas, las localidades, los caminos, las calles, como un Google, pero particularizado para Tucumán y todo georreferenciado. También puedo traer una parcela en sí. Este es un número de padrón, que si ustedes ven, ahí se ve una parcela,
Sí. Esa parcela, en función de las capas, puedo ver qué tiene marcado como modificado, marcado por el profesional. Toda esa información puedo traerla y ver quiénes son los propietarios, cuál es su denominación. Nosotros tenemos el 100% de los planos digitalizados y esa información las tenemos disponible, entonces puede visualizar el plano que ha presentado el profesional y poder saber perfectamente delimitado. Esto todo se maneja con un sistema, como les dije, digital, con firma digital, y si estamos en la calle y estamos haciendo relevamiento, podemos extraer una fotografía del frente de una casa, porque están obligados a declarar las obras, y esa información nosotros la podemos transferir por mail o por WhatsApp o por cualquier medio de transferencia que tengamos en el teléfono, y lo que nos permite una facilidad muy grande a la hora del trabajo y la eficiencia que buscamos para la optimización de la información que queremos tener. Esto es básicamente lo que quise mostrarle, he tratado de hacerlo lo más concentrado y escueto posible. Esto nos permite a nosotros escribir una historia diferente, incluirnos a todos, y traje una frase de un libro que leí hace muy poquito, del doctor Alfonsín, un presidente de la Argentina, y en una frase que está escrita por esta mujer Elba Roulet, que fue vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, dice: para que las utopías se conviertan alguna vez en realidad, es importante que la realidad empiece por ser reconocida, es decir, comprendida en su complejidad. Creo que eso habla a las claras de que en los proyectos gubernamentales existe un grado de complejidad que hay que entenderlo, comprenderlo, reconocerlo para recién avanzar con un proyecto de estas características. Y bueno, esto es un poco lo que quise compartir. Sí, muchísimas gracias, Enrique. Y justamente creo que toda área de oportunidad de un proyecto de esta magnitud o del impacto o magnitud que pueda haber, siempre se crea a base de las necesidades que pueda tener la sociedad, ¿no? Nos comentaba Adriana que es importante la ejecución de este tipo de proyectos en cualquier parte o en cualquier parte, no solamente de tu país, de tu región, sino del mundo. Creo que es bien, bien importante la propuesta que se pueda hacer, pero también nos has dejado como una parte muy importante y de área de oportunidad. Tener en cuenta el impacto que podemos generar, pero también la interrelación que se puede llevar a cabo en el camino con otras áreas. No nada más es tu proyecto por individual e independiente, sino siempre tenemos una interrelación con muchas otras cosas y también hay que tener planeado todo esto, ¿no? Mira, yo te comparto un poquito más, ya que me das la oportunidad. Nosotros, por ejemplo, a nivel país, hemos tenido una reunión la semana pasada para ponernos de acuerdo entre todas las provincias de Argentina para armar un continuo nacional. Es decir, esto que hicimos en Tucumán, hacerlo a nivel país. Porque replicarlo. Esto a nivel país no existe como tal. Cada uno tiene su realidad y su nivel de avance. Algunos están más avanzados que Tucumán y otros menos. Y a su vez, en esto que yo te decía que formamos parte del Comité Permanente de Iberoamérica, también compartimos esta experiencia y tomamos, por supuesto, experiencia, porque esto es un compartir común con otros países como Perú, México, Ecuador, España, que forma parte de, no me quiero olvidar ninguno, pero bueno, quiero decir de que esta experiencia que yo les mostré también se replica de alguna forma, porque lo hemos visto en un congreso que tuvimos antes de la pandemia en España, que lo estaba llevando adelante Perú, trabajo que estaba haciendo México, República Dominicana también está avanzando, en diferentes direcciones, y como vos dices, en función de la realidad que tiene y requiere la sociedad. Por ejemplo, en Perú, los desafíos que les proponen los temas climáticos, no recuerdo exactamente el nombre de
de estas cuestiones que cortan los ríos, producen muchos desastres, y ellos utilizan el catastro para ir estudiando esta diversidad de conflictos que les produce los climas que tienen en las montañas, en fin. Así que bueno, también para decirte que tiene una trascendencia que va mucho más allá de lo que se circunscribe a Tucumán, por supuesto. Claro, claro que sí. Y creo que uno nunca dimensiona el impacto o el beneficio a gran escala que puede tener un proyecto como estos, ¿no? Eh, Muchísimas gracias, Enrique. Y pues no nos despedimos. Al final vamos a no, retomar nuevamente un poco de tiempo para un pequeño debate muy chiquito y una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar el bien, tiempo ahora a el siguiente ponente. Él es CEO y founder de CIP, Centro de Inglés Personalizado, Nefi Arturo Medina. Te damos la más cordial bienvenida con el tema de liderazgo y creatividad en los proyectos con instituciones públicas. Bienvenido, Nefi. Pues primero que nada quisiera agradecer, ¿no? Esta oportunidad a Aprende y Prospera porque este tema me parece muy, muy importante en el mundo actual con todo lo que nos está pasando y nos está rodeando. Me parece algo muy, muy puntual. Hace muy poquito tiempo yo estaba leyendo algunos artículos y uno de ellos, más o menos el título decía, falta de innovación y creatividad, una brecha que separa a las instituciones públicas de los emprendedores. Y cuando me pidieron que compartiera este tema, me vino a la mente y realmente lo considero muy, muy importante. Y una vez más agradezco a Aprende y Prospera Latam que se tomen este tiempo para poder delimitar temas tan importantes. Yo quisiera comenzar desde una raíz, si bien una raíz muy, muy conceptual, también la quisiera poder unir con la parte de los proyectos gubernamentales. Y me gusta mucho esta definición de un emprendedor porque nos ayuda, ¿no?, a hacer este proceso partiendo de la base de la creatividad para poder tener un liderazgo fuerte que pueda cerrar esta brecha, ¿no?, de la cual comencé hablando y que pueda dar también una mejor sociedad y mejores ventajas. Dice, un emprendedor es la persona o conjunto de personas que es capaz de percibir una oportunidad de producción o de servicio y ante ella formula libre e independientemente una decisión de consecuencias y asignación de los recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos necesarios para poder poner en marcha el negocio, que además de crear valor adicional para la economía, genera un trabajo para él y para muchos otros. En este proceso de liderazgo creativo, el emprendedor invierte dinero, tiempo, conocimiento y participa en el montaje y la operación del negocio. En mi trayectoria con mi negocio o los negocios que manejo, ¿sí? Yo quisiera compartir una experiencia muy, muy básica, muy sencilla de cómo inicié en esta parte con las organizaciones gubernamentales. Mi negocio, mi core business es una escuela de inglés que está en muchos países, pero principalmente comenzó en México. Y entonces, debido a que es un concepto de educación, los gobiernos nos empezaron a buscar, los partidos políticos, de hecho, para poder ofrecer becas y entonces empecé como que a conocer toda esta parte del gobierno. Y esta definición que estoy presentando aquí, ¿no?, me parece muy ad hoc a lo que quiero compartir el día de hoy, porque todos estos elementos los tenemos que potencializar para poder llegar a estos proyectos. Pero primero yo quisiera compartir una visión general de 4 puntos
que si bien son generales, yo no le veo tanta diferencia de cómo comenzar estos proyectos con el gobierno. Debe ser muy, muy básico y de ahí comenzar a ramificar y entrar a esos ámbitos. Primero, quisiera compartir con todas estas personas que nos están escuchando que es bien importante nosotros estar atentos a todo lo que está ocurriendo. Primero, nosotros tenemos que tener una visualización o, en otras palabras, yo los invitaría a que siempre estemos haciendo la pregunta, ¿a qué nos estamos enfrentando hoy en día? ¿No? ¿Qué tipo de problemas sociales, educativos, económicos, sanitarios, ecológicos o financieros podemos enfrentarnos? ¿No? Y aquí van a iniciar a venir a nuestra mente una lluvia de muchísimas cosas. Estas cosas pueden ser educación, pobreza, obviamente la pandemia, ¿no? Cosas de salud, cosas psicológicas, ¿no? Que también vienen de esto, medio ambiente y la relación con nosotros y nuestra sociedad, y la parte de la economía que siempre se ve afectada de una u otra manera. Y entonces ahí van a venir una gran cantidad para algunas personas, problemas, pero nosotros sabemos que, aunque es un cliché, es muy verdadero. Nosotros vemos esa oportunidad y los tenemos que abordar, porque el gobierno no lo va a poder hacer solo. Necesita personas creativas, innovadoras, que puedan abordar esta parte. Entonces yo vería esto como un tema principal. Primero, tenemos que estar atentos, tenemos que estar visualizando nuestro entorno. Después de eso, la parte que viene es la de observación y análisis. Yo aquí tengo un ejemplo que quisiera compartir con todos ustedes, ¿no? Que es el uso de pesticidas en el cultivo agrícola. Y entonces muchos países están siempre generando mucha información que nosotros tenemos que estar observando y analizando, observando y analizando. Este es un caso, por ejemplo, ¿no? De los países, y me gustaría comentarles esto. Por ejemplo, México y Perú, Bolivia lideran los 11 países estudiados con el menor uso de pesticidas por hectárea agrícola en Latinoamérica, con el primero de ellos significativamente por debajo del promedio, ¿no? Y entonces, en el otro extremo, el uso de plaguicidas en Ecuador se ha incrementado debido a la necesidad de satisfacer las necesidades alimentarias locales, así como de mejorar los productos de exportación a los mercados externos. Ya que se tiene esta premisa, ya que se observó, la empezamos a analizar, y ahí viene una gran cantidad de oportunidades para poder ofrecer las soluciones adecuadas, y entonces que podamos ofrecer al gobierno algo que tal vez sea exprofeso y que pueda tomar, ¿no? Y pueda usar. Después de esto, nosotros tenemos que estar buscando anticipación o la solución del problema, ¿no? Yo aquí sigo con mi ejemplo, y nosotros tenemos que tener esta capacidad de anticipación, ¿no? Pensemos en el problema dado y en lo que pudimos observar anteriormente o para la solución, ¿no? Este es el desarrollo, es un ejemplo, ¿no? Es el desarrollo de una app, y la pregunta es ¿cuál plaguicida, no? Para impulsar la reducción de uso y los riesgos de plaguicidas. Y ya vamos penetrando más, hacemos todo el scope principal, ¿no? De información general, tipo de proyecto, ¿no? Tecnología de herramientas, ubicación, Brasil, Colombia, India, México, Kenia, ¿no? Cultivo, porque hay que recordar que si bien estamos hablando de Latinoamérica, hay similitudes en todo el mundo que también pueden ser aplicables, y aún la expansión puede ser mucho mejor, ¿no? Y los beneficiarios, ¿no? Los técnicos agrónomos que tienen a su cargo la toma de decisiones, y organizaciones asociadas. Y entonces le empezamos a dar esa forma antes de crearlo, porque estamos viendo toda esa información general de cómo va a estar el proyecto. Y finalmente, el 4 es la solución, ¿no? Y aquí yo tengo una serie de ejemplos que quisiera compartir con ustedes, ¿no? De este tipo de proyectos.
y las soluciones que se dieron en este proceso de 4 puntos básicos para los empresarios y para los emprendedores y para los líderes que definitivamente tenemos que aportar mucho más a la parte gubernamental, ¿no? Entonces, el primero que quisiera compartir es Échale a tu casa. Este es un proyecto de México, ¿no? Y este se encarga de crear viviendas seguras y dignas y ecológicas, porque recuerden las premisas que habíamos tenido anteriormente, ¿no? El número 2, como el tiempo, ok. El número 2 es Semilla Nueva de Guatemala, ¿no? Donde pues se crea todo el alimento más barato para poder aportar buenos nutrientes a la población, ¿no? El tercero es Edúcate Envision en Honduras, creada por Katia Gómez y pues se trata de facilitar el camino formativo, ¿no? De estudiantes en zonas rurales con muy pocos recursos, ¿no? Y de ahí me paso al punto 7, que es la ecoeficiencia. Este es de Costa Rica, ecoeficiencia empresarial, y a mí me gusta mucho bueno, todos, pero este es uno de mis favoritos, ¿no? Que es un programa de formación medioambiental que asocia al sector público con el privado para conseguir neutralizar las emisiones de carbono en Costa Rica, ¿no? Si tenemos estos proyectos y pudiéramos, como Aprende y Prospera está haciendo, reunir, por ejemplo, este tipo de foros, podríamos replicar a lo mejor proyectos similares en varias partes de Latinoamérica y de esa manera ser más eficiente, porque los 4 pasos funcionan y nos llevan a soluciones muy importantes que están ayudando a nuestra sociedad. Pero esto se logra a base de qué o cómo, ¿no? Yo quisiera hablar y retomar un poquito la parte de los EXOs o las organizaciones exponenciales y para dar respuesta, entonces, ¿cómo lograrlo? ¿No? Las organizaciones exponenciales, conocidas por su abreviatoria como EXO, se han convertido en uno de los modelos organizativos más importantes de nuestro siglo, y eso lo sabemos. Estas organizaciones se basan en innovación y en el uso provechoso y acelerador de la tecnología para hacer frente de los cambios de esta era, mutando del mundo físico a un mundo digital, y eso creo que todo lo podemos ver claramente, muy, muy claramente. Y aquí hay una gráfica que representa, ¿no? Lo que era antes un crecimiento lineal, ¿no? Cómo eran los negocios y cómo puede ser con, basándonos en ciertos principios que yo voy a compartir con ustedes en casi 3 minutos, cómo se puede hacer este crecimiento de forma exponencial. Una vez más, hablando de mi negocio, nosotros estábamos, por un ejemplo, ¿no? Nosotros estábamos hablando de 42 sucursales, principalmente en México. Un año y medio después, 2 años, estamos hablando de 130 sucursales en 13 países y la gran mayoría en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que contener? ¿Cuál es la solución, ¿no? La respuesta a esa pregunta de el cómo. Nosotros tenemos aquí la base normal, ¿no? De las sociedades que hemos tenido, desde la más pasada, la sociedad de la casa, sociedad agraria, sociedad industrial, sociedad de la información y la sociedad súper inteligente. Pero este círculo, si a mí me lo pidieran ilustrar así como que más realmente, y ese círculo significara la complejidad, sería un círculo inmenso, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que tenemos que contenerlas en todo, ¿no? Y voy a pasarme a la siguiente, porque algo de la última, ¿no? De la última etapa es de que nosotros tenemos que pasar de la sociedad actual de información a una sociedad de organización exponencial, ¿no? Por medio de este diagrama que nos ayuda a ver un poquito eso, utilizando la parte de relacionamiento, ¿no? Para que nos ayude a la resolución de problemas
ese nos lleva a un aprendizaje, si bien de no todo va a estar bien, vamos a equivocarnos, pero la cosa es de que lo haya, porque hay veces que los vamos repitiendo una y otra vez. Y después a cosas aún muy complejas que tiene que ver con inteligencia artificial y todo esto, pero no sin todo lo anterior, porque si no nos mete aún en problemas. Me gustaría abundar un poquito más en esto, pero ya tengo hay un minutito nada más. Me gustaría hablar también un poquito sobre las 6Ds de las tecnologías exponenciales, ¿no? De cómo lo van haciendo. Si vemos este círculo, ¿no? Como un mapa mental y vemos la parte de la primera D sería digital, después distorsionado, disruptivo, ¿no? Desmonetizado, desmaterializado y democratizado, perdón, podemos ver que hay varias empresas que están pasando todo esto, Facebook, Uber, Airbnb, y cómo van avanzando en esas 6Ds para poder hacerlo. Primero van a una parte o un ambiente digital. Al parecer, al principio, la parte engañosa como que no están creciendo, como que se está aceptando, pero simplemente es como que la parte de los cimientos, después ya se convierte en disruptivo y después ya todo lo demás es mucho más sencillo. Híjole. Y aquí, ¿no? Me gustaría también compartir o recordar que es muy importante que estas organizaciones, como en la gráfica que viene en el centro, si lo queremos hacer de una forma exponencial, tenga que tener los exos, tienen que tener los 5 elementos externos y los 5 internos, los de escala y los de idea, ¿no? Y entonces, cuando nosotros estamos hablando sobre de esto, las interfaces son importantísimas. La parte de sistematización, formatos, todo eso cumple una parte importante. Después, cuando vamos nosotros a los dashboards, si nosotros tenemos interfaces, pero no tenemos dashboard, el seguimiento va a ser más difícil. Y después de ahí la experimentación, ¿no? De siempre estar en una mejora continua para que lleguemos a una autonomía de las personas que están integrándolo y después ya poder integrar tecnologías sociales. Eso en la parte del hemisferio izquierdo. Y en la parte del hemisferio derecho, pues la parte de las 5 partes internas. La persona a demanda, comunidad y multitud, algoritmos, activos y apalancados y de compromiso, que es algo que definitivamente tenemos que estar buscando. La organización exponencial, ¿no? Empresas como Netflix, Google, Facebook, Uber y Airbnb son solo algunas de las organizaciones que han demostrado cómo las tecnologías pueden transformar una idea de lo que hablaba al principio en un negocio de $1,000 millones en menos de 10 años, ¿no? La relación entre el emprendimiento y la administración pública está haciendo o debería ser, y lo debemos de impulsar, más intensa que nunca. Las instituciones públicas intentan atraer innovación para poder responder a las expectativas del ciudadano digital. Los emprendedores, por su parte, reconocen el impacto que la relación de su innovación puede tener en su cuenta de resultados. Algunas de las empresas más valoradas como Uber, Didi, Airbnb tienen una relación intensa con el sector público como principal cliente o como regulador. Y termino con una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Todos compartimos la responsabilidad, Gabriel, de asegurar que la innovación permee la administración, pilar fundamental para conseguir un futuro digital justo y equitativo. Y bueno, está hablando de su organización, dice apoyamos, y yo creo que todos deberíamos apoyarlo, este objetivo favoreciendo la creación de espacios comunes donde los emprendedores, corporaciones, inversores y representantes de la administración pública puedan colaborar, co-crear y escalar soluciones inclusivas para los grandes retos de la ciudadanía. Creo que es un tema
por demás interesante y necesario que podamos conocer todos y creo que nos ayuda bastante el poder dimensionar un poco más acerca de lo que requerimos nosotros como emprendedores al momento de desarrollar un proyecto, ya sea para sector público o privado, tener un poco más allá de solamente querer emprender, desarrollar, implementar o querer hacer algo, realmente detectar y estar muy persuasivos, porque lo comentabas hace ratito, que lo voy a explicar como con mis palabras, tratando de, donde hay una necesidad, nosotros tenemos un área de oportunidad para poder atacar directamente todo esto con un valor agregado, ¿no? Porque es justamente todo lo que traen estas grandes plataformas. A través de todas estas plataformas como Uber, Didi y todas estas Facebook y las redes sociales que están ahorita tan en su boom, en su pico más alto, considero, creo que son el claro ejemplo de de cómo los grandes proyectos deben de ser a futuro y deben de marcarse exponencialmente, como decías también, ¿no? El tema de las 6D creo que es algo que nos ayuda a poder tener más claro el panorama de lo que se requiere de nosotros como emprendedores al momento de querer implementar y aterrizar un proyecto como tal, si lo vemos y dimensionamos a futuro y exponencialmente como debería de ser, ¿no? Para poder, no solamente en el beneficio del proyecto como tal, sino de toda la sociedad en general. Y entre más grande sea nuestra dimensión o la visión de cómo tengamos esto, creo que se va a permear en los resultados que podamos tener. Y lo decías al principio también, debemos de empezar con lo más sencillo. Muchas veces cometemos el gran error de enrolarnos y frustrarnos es que lo quiero de tal manera y lo quiero de tal manera y queremos algo súper complejo, pero es al revés justamente. Todo debe de empezar con un primer paso sencillo, claro y establecido, y de ahí partir y empezamos a buscarnos camino y abrirnos camino, y esa complejidad que queríamos desde un inicio la tenemos, pero en el camino, con todo el desarrollo y la implementación que podamos ir teniendo, ¿no? Y como decías también, el paso de las últimas tres la podemos tener de una manera más fácil, pero siempre paso a paso y teniendo muy claro el camino que queremos tener, ¿no? Completamente de acuerdo. Muchísimas gracias, Nefi. Vamos a ver si hay tenemos alguna pregunta en el chat. Hay muy buenos comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado comentando que les han gustado los temas, las ponencias. Enrique y Nefi, creo que está por demás decir que están súper preparados y son especialistas en sus temas. Muchísimas gracias por compartir y por venir a compartir a esta plataforma de Aprende y Prospera todo su conocimiento, pero más allá el valor agregado que nos están dando a nosotros como emprendedores en todo este desarrollo. Nos dice Adriana Tula que si podrías dar un par de ejemplos de la integración de Catastro con otros organismos. Sí, para citar algunos hechos concretos, por ejemplo, Policía Federal, en algún momento, para hacer algunos procedimientos de drogas, requieren del conocimiento del territorio en forma muy, pero muy precisa para estos procedimientos. Y para eso hacen toda una investigación y un estudio que nosotros colaboramos con esa información y con todo ese cúmulo de datos que podemos obtenerlos a partir de los vuelos de estos drones, que son vuelos que no son drones comunes, se les carga un plan de vuelo y en ese plan de vuelo el dron reconstruye toda la superficie que está volando. Entonces tiene un nivel de detalle tan preciso que permitimos colaborar con una cuestión tan sensible como es. También, por ejemplo, en el ámbito privado, los emprendedores que encaran, por ejemplo, de hacer un barrio privado, el catastro les aporta
en función de esa multifuncionalidad de información que tienen los diferentes organismos, saber si en esos lugares, por ejemplo, no son zonas rojas, o sea que se puede construir, o tener disponibilidad de agua, que es un elemento esencial a los fines de poner un barrio privado. Entonces, son cuestiones de interacción con otros organismos públicos y privados que permiten que el catastro entregue una información sin ir más allá de explota la población sobre un sector que se ha puesto de moda. También se hacen estudios de las accesibilidades de los vehículos, las accesibilidades de los medios de transporte, cómo se van a disponer los estamentos de salud, cómo se van a disponer los estamentos educativos para saciar la necesidad que generan esos centros poblacionales. Toda esa información tiene que ver con esta correlación del catastro con diferentes organismos. Muy cierto. Realmente, y me trajo esta pregunta que nos hace Adriana, me trajo algo que nos comentaba, me trajo a la mente, perdón, algo que nos comentaba Nefi casi al inicio de su presentación también. Y era que él lo comentó e implícitamente dio la información. Constantemente está leyendo y se encuentra permeado de toda la información que necesita referente a su proyecto que tiene. En automático, creo que algo que no se nos dice como emprendedores constantemente es que tenemos que estar leyendo, documentándonos, informándonos y estoy buscando una palabra como un poco más allá de solamente informarnos. Es importante que podamos conocer realmente el tema en el cual queremos nosotros desarrollar, emprender o de nuestro negocio. Porque al momento de estar informados, sobreinformados, sabemos de los alcances y dónde podemos implementar todos nuestros proyectos, no solamente a nivel gubernamental o privado, o en qué sectores beneficia nuestro proyecto, nuestro emprendimiento y hacia quiénes. Al momento de nosotros saber y estar informados de todo, como lo decía Nefi, ¿no? O sea, pero sé de cómo está en Uruguay, pero cómo está en Venezuela, pero cómo está en Latinoamérica, pero cómo está en Europa y comparar y en Estados Unidos. Sé los alcances o qué necesito yo como emprendedor con mi proyecto aún desarrollar para que sea beneficioso no solamente en mi comunidad más remota, sino esto permee al país, a la demarcación, Latinoamérica o a otras entidades, como lo dijo Nefi. Empezó con una sucursal, después empezó con 40 a nivel nacional en la República Mexicana y ahorita es Latinoamérica y a nivel mundial. Es así como la visión que podemos llegar a tener, la información y el cómo nos vayamos documentando en el camino nos va a ayudar a especializarnos y a saber en qué momento hacer uso de todas esas oportunidades que tenemos para saber, en el sector público lo puedo implementar, órale. Ya se dio una oportunidad en el sector privado, pues ahí voy, ¿no? O cosas así. Creo que hacia allá es donde nos están ustedes ayudando con toda la información que nos están dando, ¿no? Alma Cervantes nos dice, ¿has tenido alguna experiencia de impacto gubernamental con tu negocio? Enrique o Nefi, quien guste, primeramente y después el otro. En particular, digamos, cuando hablamos de impacto gubernamental en tu negocio, nosotros formamos parte del negocio porque somos gobierno. Entonces, yo no trabajo como parte del gobierno, entonces no soy un inversor o no soy una persona independiente, o sea, tengo un interés marcado de llevar adelante un proyecto que va a impactar en la sociedad. O sea que el eje central es el ciudadano. Y a partir de ese eje central, nosotros llevamos adelante los proyectos que van a beneficiar en todo sentido. Apoyándome en la pregunta y en lo que dijiste anteriormente, cuando uno empieza a investigar y a tener información y a profundizar, empieza a encontrar ventanas de oportunidades
que facilitan y aportan a beneficios extras que uno va distribuyendo en función de eso que va descubriendo, que muchas veces nos excede. Pero ese exceso nosotros lo pasamos a quienes tienen el expertise y llevan adelante. Entonces, si me dicen, ¿ha generado un impacto? Yo diría que sí, mucho, a partir de contar con herramientas que otros no tienen. Entonces, esa herramienta que otros no tienen, nosotros lo ponemos a disposición para que ellos puedan avanzar. Por ejemplo, se está avanzando en un centro multimodal de carga en Tucumán, que es un centro de ferrocarril que va a ser una concentración muy importante, va a generar es un proyecto muy importante a los fines económicos para el productor. Y ese trabajo nosotros estamos poniendo toda la disposición técnica para que otro sector del gobierno y otro sector de la nación lleve adelante sus estudios. Entonces sí genera ese impacto, digamos. Sí. Muy bien. Bueno, en mi caso han sido varias veces, pero recuerdo uno cuando comenzaba a operar, un centro de inglés, pues acá está la placa. Nosotros, nuestro concepto es la educación, en este caso, del idioma inglés. Yo me acuerdo muy puntualmente cuando el gobierno del Estado de México nos acercó a nosotros y observó varias instituciones y revisó algunas cosas. Ahí sí no supe bien qué revisó, pero me llamó y me dijo, mira, este es el programa de prepas abiertas. Y eso ya fue hace muchos años, era un libro así, que cubría muchas materias. Y las personas no salen bien en el idioma inglés y necesitamos elevar esto. Necesitamos que ustedes hagan un programa ex profeso para ellos. ¿Qué necesitas para que lo creen? Y entonces, a grandes rasgos, pues vimos cuál era el target, las edades, los retos que tenían y trajimos cosas pedagógicas para que estas personas pudieran tener pues un puntaje más alto, un conocimiento más amplio del idioma para poder obtener un certificado que es aquí en México se conoce como la prepa abierta, ¿no? Ese es el concepto. Y entonces de esa forma, yo no sé qué tantas personas se han afectado, que se han impactado, mejor dicho, pero eso fue hace muchos años ya, creo que el libro por ahí lo tengo, pero sí, esa fue una buena experiencia porque cuando hicimos las fases de prueba y vimos el impacto que tenían los jóvenes y podían aprender mucho más que la información o las piezas de información que tenía antes era completamente diferente, ¿no? Y como decía el ingeniero, la verdad es que si nosotros nos mantenemos atentos no es tan difícil hacerlo. Están ahí, nada más es de que nosotros nos pongamos en disposición y que tengamos las herramientas para hacerlo porque pues necesidades hay en todos lados, ¿no? Sí. Y creo que algo importante, y no me dejarán mentir ninguno de los dos, es la excelencia de tu trabajo en lo que impacta y habla implícitamente de ti. Y por eso se abren esas puertas que comentaban los dos, ¿no? Entonces, creo que, bueno, Luz Valdés nos dice excelentes ponencias. Muchísimas gracias por sus comentarios. Realmente nos ayudan mucho a poder traer constantemente a las plataformas de Aprende y Prospera excelentes ponentes, excelentes colegas tanto como Enrique como Nefi, que comparten su conocimiento, comparten todo su expertise y también errores y caídas, levantadas que en el camino se van dando, ¿no? Para que no todos nosotros como emprendedores en el camino podamos ir puliéndonos y podamos echar mano de todas estas experiencias que también nos comparten, ¿no? De alguna manera creo que esto es lo que más nos ayuda. Adriana Tula nos dice, soy de Tucumán, Argentina, y trabajo en gobierno en salud pública. Es muy importante la ejecución de este tipo de proyectos en una provincia como la nuestra. Felicitaciones. Lo comentábamos, realmente cada uno de los proyectos que se desarrollan en primero, todo proyecto empieza como en una demarcación limitada y inmediata a nosotros. Y de ahí empezamos como a engrandecernos, empezamos a desarrollar fortalezas y habilidades que nos permiten ir engrandeciendo y desarrollando y
ir desarrollando una visión más amplia y más robusta de lo que queremos y hacia dónde vamos. Siempre, siempre teniendo en cuenta las necesidades que hay en nuestro alrededor y de ahí desarrollar fortalezas que permitan que ojos más grandes como el sector público pueda voltear a vernos y poder dar este beneficio que tenemos en un impacto mucho mayor, ¿no? Luz Valdés nos comenta, ¿qué aspectos se consideran claves para que los proyectos de los emprendedores puedan acceder a las licitaciones públicas? Muy buena pregunta. ¿Quién nos ayuda primero y quién después? Hay una cuestión de que se valora muchísimo, por lo menos dentro de mi experiencia. Yo tuve la posibilidad de estar 12 años en la parte de salud pública y cuando llegamos, la infraestructura que tenía era muy, muy acotada, así que los procesos de licitaciones han sido muchísimos, de todo tipo y de toda magnitud. Entonces ahí hay una valoración que se toma, que es muy importante y nosotros consideramos clave, que tiene que ver con, suena rápidamente fácil, que son los antecedentes, pero esos antecedentes tienen que conllevar la experiencia, el expertise, la constancia, la demostración de casos de éxitos, la posibilidad fundamentalmente de la transferencia del conocimiento al sector público cuando se encaran proyectos gubernamentales son esenciales, porque esas cuestiones y esos aspectos a la hora de las licitaciones públicas son muy valoradas. Por supuesto que los antecedentes son muy valiosos, pero como habla de considerar claves, las claves son los aspectos que yo considero que me van a potenciar en mi trabajo final o de lo que yo estoy buscando. Entonces, si yo quiero encarar un proyecto de investigación o de relevamiento o un producto de procesos que quiera llevar a cabo, que lo tuve que hacer hace poco en Catastro, hemos tomado en consideración aspectos no tan solo de la antigüedad de la empresa, sino la experiencia que tenía en la elaboración de proyectos similares y cuáles han sido los resultados finales de esos procesos. Porque muchas veces no se conoce el resultado final, que es lo más interesante, claro, a la hora de saber si ese emprendedor nos va a dar lo que nosotros esperamos. Sí, concuerdo completamente con el ingeniero Speche. Y ahí me gustaría añadir nada más algo, porque esta pregunta me parece valiosísima, muy, muy clave. sí. Yo nada más añadiría que el líder del proyecto tiene que conocer bien el problema en toda su magnitud. Hay veces que en las licitaciones se nota que la persona no conoce bien todo el proyecto y está viendo a veces desde un punto muy simplista el problema, cuando tiene que ver, tiene muchas aristas, conexiones con otras cosas y se están dejando pasar por alto, ¿no? Entonces yo sí añadir nada más ese pequeño detalle que al momento de hacer una licitación sí tenemos que tener un buen conocimiento de todo el problema con todas sus aristas. Coincido Lo comentábamos absolutamente en ese recurso humano, sí. Es fundamental a la hora de, digamos, el proceso. Sí, coincido absolutamente. Y lo comentábamos anteriormente, tenemos que ser expertos en el tema para poder saber toda la problemática desde todas las aristas, como dice Nefi, ¿no? Realmente creo que una de las fortalezas o algo que nos puede facilitar un poco más la obtención de esta licitación al momento de aplicar para ella es nuestra fortaleza interna de poder ser expertos en tal problemática, ¿no? No solamente como especialista en el tema o como emprendedor o empresario, sino especialista en la problemática a la que vamos a ayudar y a solucionar, porque eso es lo que estamos haciendo, dar soluciones y ser completamente conscientes de toda la problemática como tal.
porque es Claro. donde más valor agregado podemos traer, ¿no? Sí, así es. Coincidimos absolutamente. Si hay alguna otra pregunta a todos nuestra audiencia, si tienen alguna otra pregunta, nos dice Fabiola, muy interesante. Muchísimas gracias, realmente estamos muy agradecidos por acudir, por darse cita junto con nosotros en esta noche. Aprende y Prospera realmente se esfuerza muchísimo siempre en traer a los mejores especialistas, a grandes personas y expertos en los temas para que podamos nosotros ser nutridos, para poder fortalecernos y desarrollar más habilidades y herramientas en todos los proyectos que estemos desarrollando, en los que nos encontremos y podernos apalancar de esta manera. Les hago solamente como, mientras, si tienen otra pregunta, les traigo un anuncio para todos nuestra audiencia. Nuestro siguiente foro es el 18 de febrero a las 7:30 hora de la Ciudad de México. El tema de nuestro siguiente foro es prácticas de gerencia de producto para organizar su impacto en el mercado. Muy buen tema también. Y como ponentes va a estar Micaela Blondet de Perú, José Eduardo López de México y moderado por Vanessa Ramírez de Perú. ¿Ok? Estén atentos a nuestros anuncios, a nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn, nuestro canal de YouTube para poder, si les gustan alguna de las presentaciones y se les va algún tema, algún punto que quieran rescatar de las presentaciones que nos dieron de nuestros ponentes, en los canales pueden volver a citar, pueden reproducir la presentación, está a disponibilidad de todos para que puedan rescatar todos los temas y los puntos que quieran que mejor les ayude para poder, que sea en beneficio de cada uno de ustedes, de nosotros, ¿no? Si desean colaborar en nuestros programas como voluntario, comunícate con nosotros a través de un forms que va a haber. La liga va a estar publicada en nuestros canales. Llenen ese forms y si quieren participar con nosotros, pues adelante, son bienvenidos y cualquiera que sea su fortaleza, pues va a ser bienvenida para todos nosotros, ¿no? En nuestra comunidad. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? Muchísimas gracias, Ileana. La verdad es que sí, todos son excelentes temas y pues muchísimas gracias a Enrique, a Nefi por compartir todo esto con nosotros, todo este conocimiento, como dice Carolina. Realmente estamos muy agradecidos. Esta noche fue muy buena, fue muy fructífera y bastante nutrida por parte de cada uno de ustedes. Gracias a toda nuestra audiencia también, a todos los que se dieron cita por acompañarnos una noche más. Estamos muy agradecidos y pues estemos pendientes para el 18. Va a haber un gran tema también, muy buenos ponentes para poder seguir en este proceso del desarrollo de conocimiento y habilidades, experiencia y